Bienvenidos a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía y listos para sumergirnos juntos en un mundo de drama, romance y emociones intensas. Hoy les traigo algo que su copyright que les va a encantar, especialmente si son tan adictos a las series turcas como yo. Prepárense para un maratón superíndice 3 con diéresis copyright pico. Hoy vamos a hablar de 10 series turcas que pueden encontrar completamente gratis en YouTube y que, les garantizo, los van a enganchar desde el primer capítulo. Lo escucharon bien, gratis. Porque su copyright que a todos nos encanta disfrutar de buen contenido sin tener que romper el banco. Que si estuvieron buscando algo nuevo para ver, o simplemente quieren revivir algunos clásicos, este vídeo es para ustedes. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQ, o si han disfrutado de mis vídeos anteriores, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 contenidos. Me ayudarán un monto superíndice 3 y además se asegurarán de estar siempre al día con las mejores recomendaciones de series y películas. Ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a empezar con una serie que si son fans de las historias de amor complicadas, los va a atrapar por completo, Amor Eterno, Esta serie, protagonizada por Burak Uzunparrafoybit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de un amor prohibido entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica de una familia adinerada. La química entre los protagonistas es palpable y la trama llena de giros inesperados que los mantendrán al borde del asiento. Además, visualmente es una belleza con paisajes impresionantes y una banda sonora que te llega al corazón superíndice 3. En YouTube pueden encontrarla subtitulada y con una calidad decente. Profundizando en Amor Eterno, la tragedia y la pasión. Amor Eterno no es solo una historia de amor, es un relato de clase social, destino y sacrificio. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Uzunparrafoybit, encarna la ambición y la rectitud, mientras que Nihan, a través de la actuación de Neslihan Atagul, representa la fragilidad y el anhelo. Su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozkolu, el villano de la historia, interpretado por Kaan Urgankolu, quien personifica la riqueza y la crueldad. La serie juega con el concepto de un amor predestinado, un karasevda, un amor negro, un amor que consume y que parece imposible de alcanzar. La ambientación en Estambul añade un toque de romanticismo urbano, con vistas impresionantes del Bósforo y callejones llenos de historia. La banda sonora, compuesta por Toygariki, es una pieza clave para intensificar las emociones de cada escena, desde la alegría del enamoramiento hasta la desesperación de la separación. La serie tuvo un gran éxito internacional, ganando un premio Emmy Internacional en 2017 a la mejor telenovela. La siguiente en nuestra lista es una serie que combina drama familiar con toques de comedia y romance, Erkenci Quay. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan algo ligero y entretenido. Sigue la historia de Sanem, una joven más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kaan. La serie llena de situaciones divertidas, personajes más menos hables y una trama que te deja con una sonrisa en el rostro. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química increíble y la verdad, es una serie que te levanta el con diéresis nimo. También copyright disponible completa y subtitulada en YouTube. Explorando Erkenci Quay, comedia romántica y sueños cumplidos. Erkenci Quay, o pájaro madrugador, es un respiro de aire fresco en el mundo de las series turcas. A diferencia de los dramas intensos, esta serie se centra en la comedia romántica, ofreciendo una historia ligera y divertida. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven espontánea y soñadora que representa la libertad y la autenticidad. Kaan, interpretado por Can Yaman, es un fotógrafo aventurero y cosmopolita que se siente atraído por la frescura y la originalidad de Sanem. La serie explora temas como la independencia, la búsqueda de los sueños y la importancia de ser uno mismo. La química entre los protagonistas es innegable y sus interacciones llenas de humor y ternura son el corazón de la serie. La agencia de publicidad en la que trabajan Sanem y Kaan es un escenario vibrante, lleno de personajes excéntricos y situaciones cómicas. La serie también muestra la belleza de la naturaleza turca, con paisajes impresionantes de la costa y la campiña.
Erkenci Kuay fue un éxito en Turquía y en el extranjero, consolidando la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman como estrellas internacionales. Ahora, si lo que buscan es una serie con un fuerte componente de acción superíndice 3N y suspenso, les recomiendo ***Suzeta****. Esta serie sigue la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La trama es intensa, llena de adrenalina y con escenas de acción superíndice 3N muy bien coreografiadas. Además, los personajes son muy bien desarrollados y la serie explora temas como el patriotismo, el sacrificio y la lealtad. Es una serie que te mantiene pegado a la pantalla de principio a fin. Pueden encontrar varios canales que suben los capítulos con subtítulos en Spawn+All. Análisis de Soz Honor, Deber y Sacrificio en el campo de batalla Soz o La Promesa es una serie de acción que rinde homenaje a los soldados turcos. La serie sigue a Yavuz Karasu, interpretado por Tolga Sarta, un comandante de las fuerzas especiales que lidera un equipo de élite en la lucha contra el terrorismo. Soz no se limita a mostrar escenas de acción, también explora las vidas personales de los soldados, sus miedos, sus esperanzas y sus sacrificios. La serie aborda temas delicados como el patriotismo, la lealtad y el impacto psicológico de la guerra. Los personajes son complejos y realistas, con sus propias motivaciones y conflictos internos. Las escenas de acción están muy bien coreografiadas y son visualmente impactantes. Soz fue un éxito en Turquía y en el mundo árabe, donde resonó con el público por su representación del heroísmo y el nacionalismo. Si prefieren algo ***** superíndice 3 rico, les recomiendo ****Muteayem YZYL ****. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano, durante el reinado de Süleyman el Magnífico. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y los romances apasionados de la corte otomana. Es una producción superíndice 3N impresionante con una ambientación superíndice 3N cuidada al detalle y un elenco de actores talentosísimos. Es una serie que te educa y te entretiene al mismo tiempo. Hay varios canales en YouTube con diferentes versiones subtituladas y dobladas al Spawn+All. Descifrando Muteayem YZYL Poder, Pasión y la caída de un imperio Mutesem YZYL, o El Siglo Magnífico, es una superproducción que recrea la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. La serie explora su ascenso al poder, sus conquistas militares, sus romances y las intrigas de su harén. Mutesem YZYL no es solo una serie histórica, es un drama lleno de pasión, ambición y traición. Los personajes son complejos y están basados en figuras históricas reales, como Hürrem Sultán, la esposa favorita de Süleyman, interpretada por Mary Muzerli, una mujer ambiciosa y astuta que desafió las convenciones de la época. La serie muestra la opulencia y el esplendor de la corte otomana, con vestuarios lujosos, joyas deslumbrantes y decorados elaborados. Mutesem YZYL fue un éxito mundial, generando controversia por su representación de la historia otomana, pero también cautivando al público por su drama y sus personajes. Cambiando un poco de geo copyright Nero, les recomiendo ***Medcezir***. Esta serie es una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense de OC, y si les gustó superíndice 3 la original, les encantaru esta versión superíndice 3N. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia adinerada en Estambul. La serie explora temas como la clase social, el amor y la amistad, con un toque de drama adolescente que la hace muy adictiva. La pueden encontrar completa en varios canales de YouTube. Adaptando Medcezir, un clásico americano con sabor turco. Medcezir es la adaptación turca de DOC, una serie estadounidense que marcó una generación. La serie traslada la historia de Eray Yanat-Wood a Estambul, donde Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, un joven problemático de un barrio marginal, es acogido por la familia Serez, una familia adinerada que vive en un barrio exclusivo. Medcezir explora temas como la diferencia de clases, la identidad y la búsqueda del amor. La serie conserva la esencia de la original, pero también añade elementos propios de la cultura turca. Los personajes son carismáticos y atractivos, y la trama está llena de drama, romance y música. Medcezir fue un éxito en Turquía, consolidando la carrera de sus protagonistas.
Siguiendo con las historias de amor, les propongo Aik Laftan Anlamaz ***. Esta comedia romántica es ideal para pasar un buen rato y reírse un poco. Sigue la historia de Ayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda, y Murat, el hijo del dueño más menos o de la empresa. La serie es llena de situaciones divertidas y románticas, y la química entre los protagonistas es innegable. Disponible en varios canales con subtítulos. Disfrutando de Aik Laftan Anlamaz Mentiras, Amor y Moda en Estambul Ask Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras, es una comedia romántica que te hará reír y suspirar. La serie sigue a Ayat Uzun, interpretada por Hande Erçel, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa de moda. Allí conoce a Murat Sargimaz, interpretado por Burak Deniz, el heredero de la empresa, un hombre serio y reservado que se siente atraído por la personalidad vibrante y espontánea de Ayat. La serie está llena de situaciones divertidas, enredos amorosos y personajes entrañables. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es palpable, y sus interpretaciones hacen que la serie sea aún más entretenida. La serie también muestra el mundo de la moda en Estambul, con desfiles, diseños exclusivos y mucho glamour. Ahora vamos con una serie que ha causado sensación superíndice 3N en todo el mundo, ***Diriliai, Ertuğrul, ***. Esta serie Istu superíndice 3 rica narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie es una epopeya llena de batallas, intrigas y personajes heroicos. Si les gustan las historias de guerra y de con diéresis copyright poca, esta serie los va a fascinar. Es larga, pero cada capítulo vale la pena. Hay canales dedicados exclusivamente a esta serie con subtítulos en varios idiomas. Reviviendo Diriliai, Ertuğrul, la gesta del fundador Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul, es una serie histórica épica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kai en su lucha por establecerse en Anatolia y defenderse de los mongoles, los bizantinos y otras tribus turcas. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, drama, intrigas y valores como la fe, el honor y la justicia. Los personajes están inspirados en figuras históricas reales, pero también tienen elementos de ficción que hacen que la serie sea más entretenida. La serie fue filmada en locaciones impresionantes en Turquía y cuenta con un vestuario y una ambientación muy cuidada. Dirilis, Ertuğrul fue un éxito mundial, especialmente en el mundo islámico, donde se convirtió en un fenómeno cultural. Si buscan algo moderno y con un toque de misterio, les recomiendo ***, con diéresis sucur, ***. Esta serie sigue la historia de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. La trama es llena de intrigas, traiciones y luchas por el poder. Además, la serie cuenta con una banda sonora muy potente y un elenco de actores muy talentosos. Es una serie que te mantiene en tensión superíndice 3N constante. Busquen los canales que suben los capítulos completos subtitulados. Adentrándonos en Çukur, el infierno de Estambul y la ley de la familia Çukur, o El Pozo, es una serie de acción y drama que te sumerge en el mundo de un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. La serie sigue a Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut İnemli, un joven que regresa a su barrio natal después de años de ausencia para tomar el control del negocio familiar. Çukur es una serie llena de violencia, intrigas, traiciones y dilemas morales. Los personajes son complejos y están marcados por su pasado y por las circunstancias en las que viven. La serie cuenta con una banda sonora potente y original que refleja la atmósfera oscura y peligrosa del barrio. Çukur fue un éxito en Turquía y en el extranjero, destacando por su originalidad y su crudeza. Para los amantes de los dramas intensos, les recomiendo Fatmagulun Suku Ne. Esta serie aborda un tema muy delicado, la violación superíndice 3N y las consecuencias que tiene para la víctima. La serie es muy conmovedora y te hace reflexionar sobre la justicia y la sociedad. Beren Saat hace una interpretación superíndice 3N magistral y la serie te atrapa desde el primer capítulo. Es una serie dura, pero muy importante. Pueden encontrarla subtitulada en varios canales. Confrontando Fatmagulun Suku Ne, una herida en la sociedad turca
Fatmagul Unsukuene, o ¿Cuál es la culpa de Fatmagul? Es una serie dramática que aborda un tema tabú en la sociedad turca, la violación y sus consecuencias. La serie sigue a Fatmagul Ketenci, interpretada por Beren Saat, una joven inocente que es violada por 4 hombres. La serie muestra el trauma psicológico que sufre Fatmagul, el estigma social al que se enfrenta y su lucha por reconstruir su vida. Fatmagul Unsukuene es una serie conmovedora, dura y realista que te hace reflexionar sobre la justicia, la moral y la empatía. La serie fue un éxito en Turquía y en el extranjero, generando debates sobre la violencia sexual y los derechos de las mujeres. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo **Kara para Aik**. Esta serie combina drama, romance y acción superíndice 3N de una manera muy efectiva. Sigue la historia de Umer, un policua que investiga la muerte de su prometida, y Elif, una diseu más menosadora de joyas que se ve envuelta en un negocio turbio. La serie es llena de giros inesperados y la química entre los protagonistas es muy buena. Es una serie que te mantiene enganchado hasta el final. En YouTube la encontraru completa y subtitulada. Desenmascarando Kara para Ask, ambición, corrupción y un amor imposible. Kara para Ask, o Dinero Negro Amor, es una serie de drama, romance y acción que te mantendrá al borde del asiento. La serie sigue a Omer Demir, interpretado por Engin Akyurek, un policía honesto que investiga la muerte de su prometida. En el camino se cruza con Elif Denaise, interpretada por Tuba Buyukustun, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en un negocio de lavado de dinero. Kara para Ask es una serie llena de intrigas, conspiraciones, giros inesperados y un romance apasionado entre Omer y Elif. La serie explora temas como la corrupción, la ambición, la justicia y la redención. La química entre Engin Akyurek y Tuba Buyukustun es innegable, y sus interpretaciones hacen que la serie sea aún más adictiva. Y aún lo tienen, mi lista de 10 series turcas adictivas que pueden ver completamente gratis en YouTube. Espero que hayan tomado nota y que es tu copyright listos para empezar su maratón superíndice 3N. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias, y que hay muchas otras series turcas geniales disponibles en la plataforma. Para resumir, hemos recorrido un abanico de opciones que van desde el romance y la comedia, pasando por la acción superíndice 3N, el drama istu superíndice 3 rico y los thrillers llenos de suspenso. Todas estas series disponibles en YouTube ofrecen una ventana a la rica cultura turca y a historias que te conmoveru te harú reur y te mantendrú al borde del asiento. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les encanten. Recuerden que pueden encontrar todos estos títulos en YouTube, así que no tienen excusa para no empezar su maratón superíndice 3N ahora mismo. Me encantará saber de estas series les llamo superíndice 3mu, es la atención superíndice 3N o si ya han visto alguna de ellas. Dejen sus comentarios abajo y copyright denme copyright les parecieron. También copyright si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N de series turcas que les gusten, compártanla con nosotros en los comentarios para que todos podamos descubrir nuevas joyas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 recontenidos. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles recomendaciones de series y películas que les encanten. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día lleno de emociones y de buenas series. Adiós superíndice 3S.